Las distintas formas de vida que habitan en el planeta están constantemente expuestas a diferentes formas de energía. Algunos tipos de estas son la mecánica, química, térmica, eléctrica y electromagnética. A lo largo de la evolución, los distintos organismos han desarrollado la capacidad de obtener datos del medio a través de sensar cambios en los distintos tipos de energía y producir respuestas ante los mismos. De esta forma, existen en las distintas especies de animales estructuras especializadas en la recepción, que cambian su actividad ante un tipo de energía específica. Este tipo de estructuras son células excitables, las cuales denominamos habitualmente receptor sensorial, y su función primordial es informar el sistema nervioso. Cuando estos receptores sensoriales informan al sistema nervioso central acerca del cambio, dan origen a experiencias perceptuales y modificaciones del comportamiento. A los receptores involucrados con cada modalidad se les denomina de acuerdo a su selectividad: mecanorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, electroreceptores, etc. Ningún animal es capaz de responder a todas las formas energéticas, ni tampoco cubrir todo el rango de los diversos parámetros. Cada forma energética, a todas las frecuencias de luz o sonido, a todas las intensidades de presión o todos los tipos de estímulos químicos. Por el contrario, los sistemas sensoriales son selectivos. La evolución hubo de adaptar los sistemas sensoriales de cada especie para responder solo a los parámetros energéticos que contienen la información necesaria para la supervivencia de la especie. Entre las modalidades sensoriales desarrolladas por los peces aparece la electrorecepción. Algunas especies han desarrollado receptores capaces de detectar la diferencia de potencial a través de su piel, los llamados electroreceptores. Esta modalidad permite a los peces detectar la presencia de presas utilizando la información derivada de las corrientes eléctricas generadas por la actividad muscular y nerviosa. Habitan en cuerpos de agua dulce como arroyos y lagunas debajo de una densa vegetación de camalotal. Si bien tienen una visión limitada debido a que donde habitan hay muy poca luz y el agua es turbia debido a partículas en suspensión, esta limitación es sustituida por otro sentido del cual hablaremos más adelante. Lo que hacen es que tienen dos electrodos conectados a un amplificador, el cual se conecta a un parlante y a través de ese parlante perciben cada descarga, el cual los permite encontrarlos debajo del camalotal. Cuando se escucha bien el sonido de la descarga, ponen un calderín y los agarran. Además, también poseen un osciloscopio en el que pueden ver a cada uno de los pulsos que los peces producen. Cuando logran agarrarlos, lo colocan en una bolsa, mitad aire, mitad agua. Es importante que los pongan uno por bolsa porque estos peces son muy territoriales. La pesca se realiza en base a la cantidad de peces que se necesiten para los experimentos. Nunca pescan de más, sino que según la demanda. Los mantienen en un laboratorio seminatural, conocido como bioterio, que se encuentra al aire libre con plantas que provienen del mismo lugar de captura, viviendo de este modo de las mejores condiciones posibles. De hecho, la especie Brachypopomus gauderio se reproduce en cautiverio, lo cual indica las buenas condiciones en las que están alojados. Los peces eléctricos se estudian porque son excelentes modelos en neurociencia. Una de las principales líneas de investigación se centra en comprender cómo el cerebro alterna distintos estados a lo largo del día o a lo largo de las distintas estaciones del año. Los peces eléctricos surgen entonces como muy buenos modelos para estudiar el ciclo circadiano y cómo el cerebro se adapta regulando por estos ritmos a las demandas de este ambiente. Entonces, ¿por qué es importante esto a las adaptaciones de los ritmos diarios? Porque clásicamente los ritmos circadianos son modulados por el ciclo luz-oscuridad del ambiente. Cuando algunos organismos como estos peces viven en un ambiente donde la luz no es un buen indicador, emerge un control ambiental que viene dado por otras variables, en el caso de estos peces, por ejemplo, por la temperatura del agua. Otra línea de investigación es la agresividad. Estos peces son muy territoriales. Esto quiere decir que no toleran que animales de su misma especie les invadan su territorio. Por lo tanto, se agreden machos con machos, hembras con hembras y hembras con machos. Y es interesante porque esta conducta no solo lo tienen en periodos reproductivos, es decir, primavera y verano, como en el caso de la mayoría de los otros animales, sino que durante todo el año. En Uruguay viven 4 especies de peces eléctricos de descarga débil. Todos pertenecen al género Gymnotiformes. Algunos de ellos, como Gymnotus omarorum, Brachypopomus gauderio y Brachypopomus bombilla, descargan pulsos eléctricos separados por intervalos silenciosos de mayor duración a la descarga. El Gymnotus omarorum está nombrada en honor a Omar Macadar y Omar Trujillo, que fueron dos investigadores que iniciaron en los años 80 los estudios en los peces eléctricos autóctonos. El Gymnotus omarorum está distribuido en todo el territorio nacional, a diferencia de Brachypopomus gauderio, que se encuentra más al este y noreste del país. Los dos peces anteriores mencionados son los más conocidos.
En cuanto a generalidades que podemos aportar de su anatomía, decimos que son bien alargados. No tienen aleta pélvica, que son aletas pares ubicadas en la parte posterior del abdomen. No tienen de igual manera aleta dorsal ni aleta caudal, la cual es la aleta que utilizan la mayoría de los peces para el desplazamiento. Sin embargo, tienen otra aleta denominada aleta anal, que es la que se observa debajo y es muy larga, siendo el principal órgano de locomoción. Las aberturas branquiales son pequeñas y, lo más importante, presentan órganos eléctricos. En las células ocurren pequeños flujos de iones positivos y negativos, generando electricidad a una escala muy pequeña. Estas corrientes eléctricas son las que permiten la realización de diversos procesos celulares, así como la contracción de los músculos, entre otras cosas. En el caso de los peces eléctricos se ha desarrollado una estructura especializada en la generación eléctrica denominada órgano eléctrico, el cual permite que la generación eléctrica sea utilizada de manera activa por el organismo que lo posee. Ejemplos de estos órganos son los electroreceptores, ampollas de Lorenzini o electroplacas. Todo comienza cuando el cerebro del pez envía una señal a través del sistema nervioso al órgano eléctrico, el cual está lleno de pilas de miles de células con forma de discos, ya mencionadas, los electrocitos. Normalmente los electrocitos liberan iones de sodio y potasio para mantener una carga positiva externa y una carga negativa interna, lo cual permite la generación de diferencias de potencial eléctrico. Pero cuando la señal nerviosa llega al electrocito, permite el flujo de iones y los iones positivos fluyen al interior. Ahora un lado del electrocito tiene una carga negativa externa y carga positiva interna. El lado opuesto de la célula tiene la carga opuesta. Estas cargas alternas pueden conducir una corriente convirtiendo al electrocito en una batería ecológica. La clave del poder de los peces son las señales coordinadas del nervio para llegar a cada célula al mismo tiempo. Esto genera que los grupos de electrocitos actúen como miles de baterías en serie. Las pequeñas cargas de cada uno se acumulan en un campo eléctrico que puede viajar varios metros. Las células llamadas electroreceptores al fondo de la piel le permiten al pez sentir este campo y los cambios generados por el entorno u otro pez. Para profundizar más en la electrorecepción, podemos decir que es la capacidad biológica de percibir estímulos eléctricos naturales. Se ha observado casi exclusivamente en animales acuáticos o anfibios, ya que el agua es un conductor mucho mejor que el aire. Las excepciones conocidas son los monotremas, equinas y ornitorrincos, cucarachas y abejas. La electrorecepción se utiliza en la electrolocalización, es decir, en la detección de objetos, y para la electrocomunicación. Los peces eléctricos de descarga débil, como los que tenemos aquí en Uruguay, perciben de forma activa el medio que los rodea mediante el procesamiento de la información contenida en la distribución de corrientes que atraviesan su piel. Dichas corrientes son producidas por la descarga del órgano eléctrico del animal. Existen dos modalidades sensoriales basadas en la capacidad de sensar diferencias de corriente a través de la piel, la electrorecepción pasiva y la activa. En ambos casos, corrientes transepidérmicas estimulan electroreceptores embebidos en la piel, pero el origen de la energía eléctrica cambia. En la electrorecepción pasiva, la más antigua evolutivamente, se detectan los campos eléctricos externos al animal. Estos campos eléctricos pueden provenir de presas o depredadores cuyos músculos generan pequeños campos eléctricos en el agua. La electrorecepción pasiva está ampliamente distribuida, estando presente en tiburones, rayas, en bagres, renacuajos, salamandras e incluso en el ornitorrinco, el único mamífero con sentido eléctrico. Por otro lado, en la electrolocalización activa, algunos peces son capaces de sensar variaciones de corrientes eléctricas autogeneradas. Las mismas se producen mediante la descarga de una estructura especializada, el órgano eléctrico. La electrorecepción activa requiere la capacidad de generar campos eléctricos y la de relevarlos. Los campos autogenerados son sensados por receptores localizados en la piel del pez, cubriendo parte importante del cuerpo y concentrados en la cabeza, boca u mentones especializados, formando una región foveal. Ahora pasando a la electrocomunicación, podemos decir que la misma es el método de comunicación utilizado por los peces débilmente eléctricos. Los peces débilmente eléctricos son un grupo de animales que utilizan un canal de comunicación que es invisible para la mayoría de los otros animales, la señalización eléctrica. Los peces eléctricos se comunican eléctricamente mediante un pez que genera un campo eléctrico y un segundo individuo que recibe ese campo eléctrico con sus electroreceptores. El lado receptor interpretará las frecuencias de la señal, las formas de onda y el retraso, entre otras cosas. Los peces eléctricos generan un campo electrostático con forma de dipolo, con líneas de campo que reciben un arco curvado desde el polo positivo al negativo. Las señales de campo eléctrico difieren de otros modos de comunicación, como el sonido u óptico, que utilizan señales que se propagan como ondas, mientras que las ondas de sonido para la comunicación acústica o las ondas de luz, ondas electromagnéticas, para la comunicación visual se propagan, para las señales eléctricas no. Es diferente de las ondas electromagnéticas.
Como un campo eléctrico, la magnitud de la señal disminuye de acuerdo con la ley del cuadrado inverso, lo que hace que el envío y la formación de la señal sean un proceso costoso de energía. Los peces eléctricos combinan la impedancia de su órgano eléctrico con la conductividad del agua para lograr su pérdida mínima de energía, y el resultado final son señales eléctricas que viajan a lo más unos pocos metros. Aunque los peces eléctricos están limitados a un corto rango de comunicación, las señales permanecen sin ser dañadas por el eco y la reverberación, lo que afecta al sonido y la luz. El deterioro de las ondas incluye la reflexión, refracción, absorción, interferencia, entre otras cosas. Como resultado, las características temporales, que son muy importantes para las señales eléctricas de los peces, permanecen constantes durante la transmisión. En cuanto a la electrolocalización, los animales electroreceptivos utilizan este sentido para localizar objetos a su alrededor. Esto es importante en nichos ecológicos, función que cada especie ejerce dentro de un determinado ecosistema, donde el animal no puede depender de la visión, por ejemplo, en cuevas, en aguas turbias y de noche. Muchos peces usan campos eléctricos para detectar presas enterradas. Algunos embriones y crías de tiburón se congelan cuando detectan la señal eléctrica caracterizada de sus depredadores. La descarga del órgano eléctrico genera corrientes que se conducen a lo largo del pez, de mayor conductividad que el agua, y atraviesan la piel del mismo. Estas corrientes transcutáneas estimulan electroreceptores embebidos en la piel del pez, generando un patrón de activación de la retina electrosensorial. El patrón de corriente generado por la descarga del órgano eléctrico, en ausencia de objetos resistivos en el medio externo, se conoce como estímulo basal. La presencia de un objeto resistivo en el medio modifica el patrón de corrientes transcutáneas. Un objeto con mayor conductividad que el agua, situado cerca del pez, provocará una mayor densidad de corriente que en la posición del objeto. Contrariamente, un objeto con menor conductividad que el agua genera una desviación de las corrientes y una disminución de la corriente local en la posición del objeto. Los objetos con conductividad igual que al medio no generan un cambio en el patrón de corrientes, por lo cual se los considera estímulos eléctricamente transparentes. Al cambio en el patrón de corrientes transcutáneas generado como un objeto con respecto al estímulo basal se lo conoce como imagen eléctrica. Dicha imagen puramente física y receptorial tiene forma de sombrero mexicano, dado que en la periferia de la imagen los cambios en la densidad de corriente son opuestos a los del centro de la imagen. Por ejemplo, para un objeto muy conductivo, la corriente aumentará cerca del centro de la imagen del objeto y disminuirá en la periferia de la imagen. Lo opuesto sucede con objetos muy resistivos.